Buenos días, mis amados, ¿me escuchan? Vamos a estar orando entonces. Bendito Dios y Padre, nos acercamos en esta mañana ante tu presencia, agradecidos por esta nueva oportunidad que nos concedes de poder levantarnos, de ver un nuevo día. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y beber de ella, oh Dios. Te pido, Dios, que este ejercicio que vamos a realizar, Señor, lo bendigas, que pueda ser productivo para nuestra alma. Oh Dios, que el resto del día, Señor, podamos seguir siendo edificados por lo que tu palabra nos hablará en esta mañana. Te lo pido y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, tengo la oportunidad de dirigirles en el Salmo 28 y con respecto a él, antes de empezar, puedo decirle que al leerlos, de pronto al recibir de las primeras impresiones de este texto, notaremos que constituye un patrón de oración apropiado y de alguna manera estructurado de cómo debe ser una oración aceptable al Señor. Si entendemos que este es un medio de gracia en el cual podemos acercarnos a Dios entre los otros que pueden haber, sería perfectamente lógico pensar que no es simplemente un recitar de palabras sin un orden específico. No. La oración es mucho más que esto. La oración recoge las percepciones teológicas que cada uno de nosotros tenemos, además de otros elementos que tiene. Por esta razón, mis amados, es pertinente crecer mucho más en ella y en todo lo relacionado con la oración. Y para ello es bueno indagar en la oración del salmista en el Salmo 28, resaltando tres aspectos que me parecen importantes que muestra el texto. El primer aspecto tiene que ver con un reconocimiento que hace de Dios mismo. Para ello vamos a leer en el versículo 1 y el versículo 2. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. En esta, como les dije antes, vemos que él hace un reconocimiento de la deidad. En esta parte introductoria puede apreciarse la manera en que David se acerca o introduce su oración. Si observamos detenidamente, vemos que antes de realizar cualquier petición, lo primero que hace es reconocer no solo la divinidad, sino también de la posición de Dios frente a las criaturas. De aquel que se ve o se reconoce como el receptor de su oración. Este hecho no es más que una forma de evidenciar el entendimiento que tenía del Señor y de su santidad. Al mejor estilo de cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo cuando cuando le preguntaron sus discípulos acerca de cómo se debía orar. Este salmo constituye un buen ejemplo de cuál debe ser el contenido de nuestras oraciones, además de qué actitud debemos tener al momento de hacerlo. Una de las cosas que este salmo nos enseña es en gran parte que mucha de nuestra teología se evidencia en la manera en cómo oramos. La fe bíblica, a diferencia de cualquier otra, requiere de un conocimiento elemental de Dios y de su santidad, que debe tener toda aquella criatura que entre en una relación con Dios, así como también un asentimiento intelectual de todo lo que estamos confesando en ese momento. No podríamos en ninguna manera acercarnos a Dios en una condición de humildad ante Él sin que antes reconozcamos muchas de las doctrinas de la fe enseñadas por la Escritura, como las que este salmo puede mostrarnos. Esto es lo que hace el salmista en su oración en el Salmo 28. Al acercarse al Señor expresa el profundo conocimiento que tenía de aquel al cual se dirigía, obtenida en gran parte de los escritos que leemos en la Escritura, como también de la revelación especial que el Señor le concedió en su momento. Por lo que se puede intuir hasta este momento que David sabía o David conocía a quién se estaba acercando. Lo sabemos por todas las afirmaciones que él hará en el Salmo, como lo es la proclamación de la santidad,
la dignidad, la misericordia y la dependencia que tenía hacia el Señor. Al tocar la puerta de su presencia, se observa que ese conocimiento que tenía de él le daba la seguridad suficiente para saber de que Dios lo estaba escuchando atentamente y más que todo que había hallado gracia ante el Señor. Y no solo esto, hermanos, las declaraciones que hace el salmista en los primeros dos versos indican que Dios, más que un receptor, más que alguien que estaba escuchando, era un refugio para él en el tiempo de incertidumbre, en el tiempo de angustia, en el tiempo de temor, tal como lo estaba evidenciando en este momento. De hecho, en la expresión que leímos en el momento, roca mía, inevitablemente lo que hace es que nos traslademos inmediatamente al desierto, en el cual Dios durante 40 años sustentó a toda una nación. Lo sustentó con maná del cielo y con agua de la peña. Más tarde, por lo que nos enseñará el Nuevo Testamento, nos indicará que esa roca es un tipo de lo que es Cristo Jesús para nuestra vida, de aquel que nos sostiene. En este mismo sentido, para David Dios era su roca, aquel que le proporcionaba seguridad y estabilidad emocional, el cimiento fuerte en el cual se apoyaba toda su vida. De hecho, el Salmo 90 diría al respecto: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. De la misma manera como un edificio, sus bases le proporcionan estabilidad y sustento para el creyente, Dios es todo lo que necesita para mantenerse en pie, y la oración es esa manera como reconocemos esa dependencia. Recordaremos también las palabras que aparecen en el libro de Proverbios. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Lo siguiente que podemos notar en el Salmo es el reconocimiento que hace él de su humanidad, de su estado. Para ello vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 5. Dice: No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. En este segundo aspecto, llamado un reconocimiento de la condición humana, notaremos algunos elementos particulares. Como vimos en los primeros pasajes, David reconocía quién es Dios y que esto era una parte vital de la oración aceptable al Señor que todo creyente entendido de las Escrituras, de las verdades bíblicas, debe realizar. Posterior a ello, es necesario que también podamos voltear a mirar nuestra condición, lo que somos, lo que es la persona que se está acercando al Señor, y que de esta manera podamos observar el marcado contraste que existe entre Él y nosotros. En este orden de ideas, veremos que en estos siguientes 3 versos, David pasa a centrarse en la condición humana, en lo que es su prójimo y en lo que es él mismo. Es más, en cada uno reconoce los diferentes aspectos, en cada uno de los versos del estado espiritual de los hombres. Pero por encima de todo, a pesar de todo, se reconoce a sí mismo como un pecador. Deja ver el desprecio que siente por el pecado, que siente por todo aquello que el Señor le desagrada. Y de esta manera se alinea con el Señor en este mismo sentimiento. Dios aborrece al pecado, Dios aborrece todo lo que es contrario a su santidad. Y todas estas cualidades deben estar en todo aquel que se acerca al Señor. Entonces vemos que, primero que todo, es necesario reconocer la deidad, reconocer al Señor. Y lo segundo, reconocer aquello que al Señor le desagrada. Y en este caso vemos que es el pecado. Por ejemplo, en el verso 3 se habla de que todos los hombres son pecadores y que por ende deben ser castigados.
Lo leeré nuevamente. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Refleja además que el pecado es una expresión natural del hombre que se ha convertido en un hábito de vida entre los impíos y que éste inevitablemente en su momento acarreará el castigo y la ruina espiritual. En el versículo 4 puede verse: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Se puede ver que la respuesta apenas normal de la deidad hacia el pecado es la justicia, el cual no es más que una retribución o un pago de las acciones impías que el hombre merece. El salmista, contrario a lo que nosotros podríamos pensar, ve esto como algo bueno. La justicia es algo bueno y ora para que Dios vindique su nombre castigando a todo aquel que lo merece, a todo aquel que transgrede su ley. En el mismo sentido, todo creyente genuino debe orar de la misma manera, para que Dios justamente aparezca en la escena como juez y como Señor de todos y dé a cada uno el pago a las acciones que los hombres merecen. Recordemos lo que dice un versículo en el Salmo 33. Él formó el corazón de todos ellos, Él considera todas sus acciones. La Escritura nos llama a anhelar ese día en el cual Dios finalmente acabará con el pecado y con su práctica. Todo aquel que ora debe reconocer que el pecado, por su naturaleza desagradable, debe tener una fecha de caducidad. Seguidamente en el versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Este pasaje apela al hecho de que la rebeldía del hombre radica en que todo lo que Dios ha creado no es suficiente testimonio para Él de que el Señor es digno de adoración y de reverencia, y que Él ensimismado voluntariamente ignora esta realidad. Sabemos que muchas de las razones para la impiedad del hombre tienen su raíz en la mentira de que no existe Dios y que en consecuencia no existe lo bueno ni lo malo. Ante esto, debemos decir de que hay una estrecha relación entre lo que Dios ha dicho y hecho y la forma en que sopesamos las diferentes situaciones que tenemos en esta vida. Solo la palabra nos puede dotar de un criterio lo suficientemente sano, claro y amplio para conducirnos en este mundo. Escucha el retrato que hace el profeta Amós, que es similar al que hace el salmista. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Vemos que muchas de las razones por las cuales los hombres se lanzan ensimismados a su pecado es porque no reconocen al Señor, no reconocen la revelación general que Dios ha dado y que da testimonio de sus obras. Todas estas conclusiones ponen en relieve el entendimiento que tenía el salmista acerca de su condición al momento de acercarse al Señor. A pesar de que él compartía la misma condición de pecado de los demás hombres, podía ponerse del lado de Dios en cuanto a lo malo que podía llegar a ser este, y que además de ello podía contar con la gracia y con el favor del Señor. Igualmente, es un buen ejemplo. Solo todos aquellos que creemos en Dios podemos ver el pecado de esta manera. Y además de esto podemos anhelar el día en que podemos liberarnos del lastre que supone el pecado para nosotros. Esta oración es la manera en que el salmista expresa que no se siente a gusto en su condición de pecado y espera en aquel día en que será liberado de él. Y finalmente, entre los versículos 6 y 9, podemos ver el agradecimiento que expresa el salmista. Leeremos. Dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre.
En esta porción puede verse las palabras del salmista hacia su oración. El texto nos muestra claramente que Dios haya cumplido aquello por lo cual clamó. No obstante, el agradecimiento mostrado por él, como lo registra en el versículo 6, es por el simple hecho de que Dios ha escuchado su oración. Si analizamos bien, notaremos que él no está agradeciendo por algo específico o algo puntual. El motivo del gozo tiene que ver con el simple hecho de que se acercó a Dios y fue recibido. En ningún momento se nos promete que Dios nos dará todo aquello que pidamos, pero sí se nos promete que seremos escuchados cada vez que lo hagamos en una actitud de fe y temor. Este hecho debe ser suficiente para fortalecernos y animarnos con más esmero a valorar lo que es la oración o lo que ella representa. Las puertas del trono de la gracia están abiertas para todos aquellos que se ven a sí mismos como hijos amados de Dios. En Él, como dice la Escritura, hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. David entendía que Dios, a pesar del cumplimiento o no que pedía en su oración, Él sería siempre su fortaleza y su socorro. El verso 7 deja ver este hecho claramente. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico la alabaré. Su gozo no estaba supeditado a que viniese aquello que pidió, sino que Dios estaba con él en todo momento. El Señor era su galardón y aquello que le satisfacía en todo momento. Igualmente para nosotros, Dios debe ser nuestra fortaleza, nuestro escudo, aquello en lo cual nuestro corazón se sustenta, aquello que nos ayuda, aquel en lo cual nos da gozo a nuestro corazón y aquel motivo de nuestra alabanza. Frecuentemente se dice que David tenía el corazón como el del Señor, y es en este aspecto en el que tenemos que ver, en que se sentía satisfecho en todo sentido para con su Dios. Nada de lo que poseía lo llenaba tanto como lo hacía Dios. Y es un buen ejemplo porque David estuvo inmerso en situaciones de pecado, tal como en algún momento lo hemos estado nosotros. Y no es en este aspecto en que se dice que él tenía el corazón como el del Señor, sino en que veía a Dios como su posesión en esta tierra. Al final del capítulo, en el verso 9, podemos encontrar una preciosa petición, ya no en favor suyo, sino a favor de todos aquellos que invocan su nombre. El verso 9 dice de esta manera: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. En ella vemos varias expresiones que realmente son hermosas. En la primera el salmista dice: salva a tu pueblo. Pide a Dios que salve de los efectos del pecado a todos aquellos que invocan su nombre. En el versículo 1, él equiparó el hecho de ser olvidado con Dios con el hecho de morir. Y sabemos que en cierto sentido la condenación es una muerte eterna, es una separación eterna de Dios. Y en esta expresión, salva a tu pueblo, lo que David está diciendo es: no permitas que ninguno que se acerca a ti, que ninguno a lo cual has acogido como tu heredad, perezca en la condenación del infierno. Sálvalos. Y vemos que el clamor es unilateral. Dios unilateralmente, David pide que extienda su mano para librar a todos aquellos que confían en el Señor. También habla en ese mismo versículo, en el 9, bendice a tu heredad. Aquí pide la bendición sobre todos aquellos que se ven o que él reconoce como su posesión. La Escritura nos llama de esta manera. Cuando leemos la carta universal de Pedro, leemos que somos su especial tesoro, real sacerdocio. De hecho, cuando se habla del Espíritu Santo, se dice que el Espíritu es la primicia o digamos la garantía de la adquisición nuestra, lo que, lo que nos lleva a afirmar de que somos posesión del Señor y que de esta manera el salmista pide que Dios bendiga a su heredad, de que somos de Él.
Y la siguiente definición, la siguiente afirmación que hace es pastoréale siempre. Y es una afirmación un tanto curiosa porque David era pastor y entendía cuáles eran las necesidades de la oveja. Las ovejas necesitaban que se les diese alimento, que se les guiase, que se les diese agua, que un pastor estuviese totalmente de tiempo completo pendiente a ella. Y en este sentido, David pide, pastoréale siempre. Y la petición no es individual, él lo que está diciendo es a todos aquellos que confían en ti, pastoréale siempre. De la misma manera como él se sentía pastoreado, él pide que todos aquellos que seguramente en el futuro confiarán en él, reciban los mismos cuidados que recibe una oveja de su pastor. Y en este sentido es una petición pues muy hermosa, pidiendo que eso mismo que David estaba experimentando, los demás también lo puedan hacer. Gloria a Dios porque la oración final del salmista fue contestada por el mismo Cristo. Al leer en el libro de Apocalipsis leemos lo siguiente: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos que en esta carta el Señor contesta esa oración que hizo el salmista en el Salmo 28. Y nos gozamos por ello porque tenemos la esperanza de que en algún momento el pastor de pastores nos pastoreará y nos sustentará para siempre. Son las 5:58, vamos a orar. Dios, te doy gracias en este día por tu palabra, porque ella es alimento, ella nos edifica, ella nos sustenta. Gracias porque hemos aprendido, oh Dios, mucho más acerca de la oración, Dios, como ese medio de gracia que nos has concedido para podernos acercar a ti, oh Dios. Señor, y que no solamente es un ejercicio mecánico, Señor, sino que es un ejercicio inteligente, Señor, que es un ejercicio consciente que tú demandas de todos aquellos que se acercan a ti. Oh Dios, te pido que nos ayudes a crecer en ella, que nos ayude, Dios, a que en medio de ella podamos reconocer tu deidad, que podamos reconocer, Señor, nuestra condición y que podamos, Señor, prorrumpir en agradecimiento hacia ti, oh Dios. Bendice, Dios, y guía a todos aquellos a los cuales, Señor, se conectan a este devocional. Y permite, Dios, que sigamos meditando en tu palabra, oh Dios. Te lo pido y te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos ayude entonces a ver ese refugio para nuestras dificultades como la oración que todos deberíamos nosotros pues entenderla en los términos que lo has presentado, Arnold. Muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si alguno quiera enriquecer este devocional. Bueno, en ese sentido, entonces, le cedo las palabras al pastor. Voy a detener la grabación.